Buenas tardes a todos a este segundo conversatorio del 2026 del Guerra. En este momento nos acompaña Santiago López Saavedra, psicólogo de profesión y creador de la página Comentarista Rugby que todos estamos siguiendo por Instagram y donde se generan interesantes intercambios y debates reglamentarios. Antes de pasar a la presentación de Santiago, vamos a mostrar un poco de información del grupo, ¿sí? Donde nos encontramos en febrero 2026 con esta cantidad de visitas en nuestro blog, con casi 4.700 seguidores, las publicaciones de LinkedIn, nuestro canal de YouTube y estos conversatorios. Ya hemos recorrido el camino de 6 simposios, 5 cursos virtuales para entrenadoras, hemos hecho 9 podcasts y, como dijimos al principio, nos encontramos en el segundo conversatorio del año, donde estiramos a hacer uno por mes, a veces llegamos a hacer 2 por mes. Todas las actividades del grupo son abiertas a la comunidad del rugby que se quiera sumar desde los diferentes ángulos. El único requisito es aportar el conocimiento que cada uno tenga y las ganas de interactuar. Y en esto también agradecer a todos los que nos acompañan en estos conversatorios porque es un aporte desinteresado, en este caso el de Santiago, que nos va a dar una mirada diferente de lo que sucede en el rugby. Hecha esta presentación, voy a dejar de compartir y te voy a pasar el hospedador a vos, Santiago. Dale. No, acá no es. Bien. Ahí vos ya podés hacer tu presentación y yo Ok. en el grupo en el chat voy a poner un Meet para encontrarnos cuando esto se termine y así hacer los intercambios necesarios. Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces empiezo a compartir pantalla, ¿te parece? Dale, perfecto. ¿Estás habilitado ya para eso? Bien, déjame un segundito que voy a intentar No hay hacerlo lo más apuro. rápido posible. Em, Video. No soy muy bueno para esta parte. A todos Eh, nos pasa. sí. ¿Vos estás Compartir. queriendo compartir? Sí, 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 dame un segundo. Eh, Compartir documento. Dame un segundo que voy a cerrar la puerta. Yo lo que quiero es compartir simplemente un documento. Ahí estoy abriendo. Bien, Bueno, mientras tanto les voy contando un dale. poco que la idea de la charla de hoy tiene que ver con hablar un poquito sobre, bueno, el título que me propusieron me pareció muy bueno, muy atinado, porque atraviesa un poco las dos cosas, que tiene que ver con las voces que estamos escuchando hoy en día en el mundo del rugby, ¿no? Bien. Y la verdad que las voces tiene que ver con las redes sociales, primero, y también tiene mucho que ver con el mundo de la psicología, ¿no? Coincido. Que, entonces ahí a mí eso me interpela, digamos, ¿no? Entonces, sabes que no estoy pudiendo, así que A ver, vos lo y desde tenés el share no podés. y estoy ahí, ¿viste? Me Abrí estoy ahí, peleando. abrí A ahí ver, y a pone ver. compartir tu ventana y ahí te tiene que Sí, aparecer. sí, pantallas, pero compartir. Tengo que abrir configuración.
Bueno, espera, pues entonces vamos a hacer así. Como me lo habías A ver, pasado la presentación. para. Bueno, creo que es posible. Ok. No, no, no. No sé si me va a dejar. Está bien, A ahí ver. estoy abriendo yo. Bueno, Ahí estoy dale. abriendo yo. Espérate, voy a ir a compartir y así vos me vas cantando y yo voy pasando. Bueno, creo que ahí Eh, pude, ¿no? ¿Ahí me ¿Eh? estás viendo? Ah, ¿Te estoy espera, compartiendo algo? espera. A ver. Sí, me parece que estás compartiendo. Ah, Espera, bien, perfecto, pero para. ahí Dame estabas un segundito. compartiendo recién. Sí, 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 pero déjame que lo. Porque estaba compartiendo. No quiero demorar más. Pero bueno, No pasa nada, ¿eh? lo que te decía es. A ver, ahí está, mira. Ahí está, mira. Ahí va a Ahí empezar a está. aparecer. Listo, perfecto. Ahí va. Ahí descubrí la técnica. Listo. Ahí está empezando. Voy acá. Ahí está. Ahí se ve bien. Dale, sí, sí. Bien. Si lo querés poner Bien. en modo presentación, se va a ampliar la pantalla, pero si no, manejalo desde ahí. Perfecto. No, 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 no. Quiero que se vea lo más grande posible. Buena foto Más. esa, ¿eh? Ah, de mi hija. Sí. Para mostrar. Ay, me mataste con la de modo Bueno, presentación. avanzale con este. No, tiene que estar abajo el modo ¿por qué es PowerPoint? Ah, no, es un. Ah, pará, ahí está. Ahí está. Ahí está, ¿ven? Dale, perfecto, buenísimo. Bueno. Em, bueno, eh, a ver. em, perdón perdón que la querés compartir vos porque si no, no puedo ver mis apuntes. Ajá. Bueno, listo. Entonces Ay, deja de perdón, compartir. No, no pasa nada. perdón. Esto es parte de, Sí, la experiencia. de la experiencia. A veces las Perdón, cosas. Bien, listo. me acabo de dar cuenta. ¿Me quedo ahí o avanzo? Sí, 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 vos te vas a ir dando cuenta Dale. cuando voy pasando. Pero bueno, ahora sí, vamos de lleno con esto. Em, Entonces, bueno, las voces que construyen el juego, ¿no? Y las voces que, que estamos escuchando hoy en día. Es decir, yo creo que acá lo importante que vengo tal vez a charlar y a plantear tiene que ver con esto de que difundir no es lo mismo que amplificar un mensaje, ¿no? Ok. Hoy en día en el mundo del rugby, por suerte, están apareciendo un montón de distintos, vamos a decirles, medios, ¿no? Que, que están hablando de rugby, que están hablando del juego, que están apareciendo distintos estilos, formas de hablar de rugby, de hablar del juego, de comunicar. Hay distintas voces también, la verdad que Sí, veníamos acostumbrados, ¿no? Veníamos acostumbrados a escuchar siempre la misma, que sí, era es correcto. la de ESPN, ¿no? Que no tiene nada de malo, pero bueno, con esto de las redes sociales, de repente hasta incluso los propios jugadores empezaron a ser parte del ecosistema de medios de comunicación, porque hoy o los entrenadores hacen un posteo en Instagram o hacen un tweet y están comunicando, ¿viste? Correcto. Entonces, me parece que por un lado está buenísimo, la verdad que es algo súper positivo porque de repente empiezan a haber un montón de voces, empiezan a haber un montón de opiniones y al mismo tiempo hay que tener cuidado porque muchas voces, muchos mensajes también pueden empezar a erosionar un poco el juego mismo, ¿no? La realidad es que hoy en día cualquiera puede difundir rugby. La Sí, pregunta que yo me planteo cuando hago un posteo, que vos bien decías de que, bueno, yo hablo bastante del juego, hablo de las reglas, hablo sí, de situaciones puntuales, intento por lo menos desde mi humilde perspectiva de mirar una jugada, es, bueno, ¿cómo lo hablo? ¿No? Porque no es lo mismo decir
Che, acá me parece que el referee se equivocó. O decir, acá esta patada estuvo mal hecha. Bueno, la forma, el modo, la forma de plantearlo, viste, no me Sí, considero un co- comunicador, pero la forma de plantearlo es, viste, es fundamental, desde dónde lo hablamos. sí, no, no es para generar, como yo aclaro, porque yo te sigo en Instagram, de ahí que nos conocemos, Sí, y tomo que la gran mayoría de los posteos que hay de rugby o reels o personas que se dedican a hablar del rugby, por suerte no veo una mala intención. Algunos opinarán de una manera, otros de otra, pero en líneas generales en contra. Y es cierto, es para generar un debate, para opinar, che, ¿cómo ven ustedes esta interpretación reglamentaria? Entonces me parece que está bueno. sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo no veo mala leche, digamos, no veo mala intención. Lo que sí veo a veces es falta de fundamentos. Lo que Correcto, sí, lo que sí veo a veces es subir por subir. ¿Qué te quiero decir? Páginas que, no por castigar o por atacar a nadie, de ninguna manera, pero hablando de esto que te digo, ¿no? De desde dónde hablamos. Porque hay distintas formas de hablar del rugby. Una cosa es, miren esta jugada, punto, listo. Otra es preguntar, ¿esto es try o no? ¿Esto es penal o no es penal? ¿No? Otro es explicar. claro, Otro es, otro es abrir el juego a dialogar, a plantear una situación y dialogar, ¿no? coincido. Porque, y ahí es donde la verdad es que, lo digo siempre que hablo del tema, lo digo con total sinceridad, porque a mí me sorprende mucho la repercusión que tiene la página, porque creo que la forma en la que yo planteo las situaciones de juego, las polémicas, la jugada de try, el penal, la decisión arbitral o lo que fuera, genera eh, algo, una empatía en el consumidor, que el consumidor es la persona de rugby, eh, que lo engancha, ¿viste? Que lo engancha y que dice, bueno, es por acá, ¿no? Porque hay argumentos, porque hay explicación, porque hay respeto, sobre todo. Creo que en eso es bastante integral, porque la realidad es que eh, hoy, como te decía, participan los jugadores, los entrenadores, los dirigentes, los periodistas, los hinchas, ¿viste? Y la realidad es que cada publicación no es neutra, ninguna publicación es neutra. Cada publicación tiene un impacto, ¿viste? Sí, Eh, es difícil. Yo lo que siempre, mi regla número uno es intentar ser neutral, ¿viste? Que es muy difícil. Es muy difícil. En el análisis. Después yo puedo dar mi opinión o mi interpretación, pero cuando hago un planteo, siempre trato de ser lo más neutral posible, ¿no? Y de hecho, algo muy gracioso es que yo la página, la verdad que ahora no me acuerdo, creo que este es el tercer año, pero la página, el primer año o año y medio, nadie sabía, yo era anónimo. Y la gente no sabía de qué club era. Y yo hacía los posteos y todo el mundo me preguntaba, ¿de qué club sos? ¿De qué club sos? ¿De qué club sos? Y ahí yo me quedaba muy contento y muy tranquilo de que la gente no podía identificar a través del posteo para qué club, digamos, claro, yo no inclinaba había la balanza. tendencia. No había ninguna tendencia, ninguna tendencia. Y de hecho, ni mis amigos sabían. La cruda verdad es que ni mis amigos sabían. Me leían, algunos me hablaban por el privado, me respondían, ponían like, ponían esto, pero nadie sabía quién era. Y cuando se Mirá, enteraron me dijeron, che, en el fondo la hiciste bien porque nunca sospechamos que eras vos y los de Newman nunca sospecharon que era yo. O la gente, viste, me preguntaba, ¿sos de tal club? Y nadie estaba ni cerca de acertar, porque todos los posteos
o todas las publicaciones tienen algún tipo de impacto cultural, ¿viste? Porque la realidad es que eh, cuando hablamos de rugby, ¿no? Yo lo que intento es ayudar a que el rugby, esto lo digo desde un lado tal vez más filosófico, ¿no? Pero yo lo que realmente intento es que el rugby crezca, ¿no? No intento discutir de rugby. A mí me apasiona hablar de rugby, me apasiona, em, digamos, intercambiar opiniones, debatir, pero no discutir por el hecho de yo tengo razón o vos tenés razón, No, no ¿no? sirve ese intercambio No de opinión, sirve. esa discusión no sirve. Por lo Sí menos poder para mí, debatirlo. por lo menos para mí no sirve. Y ahí es donde te vuelvo al concepto anterior, ¿no? De subir un video diciendo es amarilla, no es amarilla. Y estás proponiendo una discusión en donde a ver quién tiene razón. En cambio, cuando propones un debate, creo que en el debate nos enriquecemos todos, Sí, ¿no? coincido con el debate y para llegar al debate hay que tener información. Hay Sí. varios posteos tuyos donde se tocan cuestiones reglamentarias Mm. y vos posteás la ley. Bueno, che, la Claro, ley dice que es esto. Entonces, claro, podemos entender que el referee haya cobrado esto o lo claro. otro. Sí, Este, exacto. que es Después algo. cada uno puede opinar lo que quiere, puede Sí, interpretar lo que sí, quiera, sí, ¿no? sí, Pero pero es algo parecido en lo que sucede. Si bien lo de Marcelo Pilar es bien reglamentario, pero yo también lo sigo, y él explica la regla, punto. Después, viste, ¿estás de sí, acuerdo o no estás de acuerdo? Ese es otro problema. sí, Ese sí. es otro problema. Sí, sí, acá también pasa algo que, bueno, ya me meto un poquito más en algo más profundo y es que la realidad es que en un posteo de rugby de clubes, porque no es lo mismo hablar de los Pumas, no es lo mismo hablar de la jugada de los All Blacks que hablar del partido de un club de la urba o de un No, club de obvio. Córdoba. No es lo mismo. No, 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 no. Al jugador, al hincha, no le genera para nada lo mismo. No, y Entonces, aparte, espera, te pongo un ejemplo. Cuando vos hablas de un jugador, de un seleccionado, estás hablando de un mm, jugador profesional. Cuando claro, vos hablas de un jugador de un club, estás hablando de uno de un más de los amigo, que, claro, es amigos un tuyos, amigo, amigos míos, que claro, hacen todo lo posible para jugar en su club. exactamente, exactamente. Entonces, ahí yo también creo que hago el ejercicio de contextualizar el posteo, ¿viste? Porque cuando empezás a difundir, eh, no es lo mismo analizar una jugada de un jugador, por poner cualquier ejemplo, de un jugador de regatas que de un jugador de Highlanders, Sí, obvio. ¿no? Porque dentro de ese marco hay una cultura, hay una información, ¿no? Entonces, cuando hablamos en esos marcos, en general se escuchan tres tipos de voces. La reactiva, que es la más visible, es la inmediata, ¿no? Es la de, estás viendo un partido y tirás un tweet diciendo qué mal el line de los Pumas, por decir algo, ¿no? Claro. ¿Qué más, es la que más el famoso engagement genera. Cuando decís la reacción más cruda, ¿no? Es la reacción que aparece segundos después del error, tirás el tweet, tirás la historia, la que opina antes de entender, básicamente es la que sentencia antes de analizar, esa es la voz más reactiva, ¿no? Bien, Que, que- que bueno, es la más inmediata, la del juicio, ¿viste? Que, que esa también es la que más vende, porque ahí siempre hay más un sesgo de negatividad. Es el famoso penal, el penal, el line mal tirado, el no-con en el minuto 78 que te define la narrativa completa del partido. Haces un no-con en el minuto 78 y decís, no, este pibe es un desastre, ¿viste? Sí, está bien, pero tal vez te olvidaste los tres tackles que metió. bueno, vos sabés que de la mano con eso hay una charla acá en el grupo nuestro de estudio que la dio Facu Salas Mm, sobre el proceso de la Yaguareté. Y uno de los ejemplos que puso fue ese. Hubo una jugadora
que pifió un tackle y ese tackle derivó en un try y ese try las dejó afuera de una final, ponele. Mm, Pero cuando fueron las estadísticas, en vez de quedarse con ese tackle pifió, se dieron cuenta que esa jugadora había tacleado claro. 3 veces más que en otros partidos. Lo que pasa es que uno se queda con la voz reactiva. No, impresentable. Exactamente. Mirá lo que acaba de hacer. No, No, pará, hay que pará. claro. Es la voz de la descarga esa, ¿viste? Sí, 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 sí. Y también que de vuelta son voces que unen, porque criticar también une, ¿viste? Porque yo critico a este jugador y a ver quién está de mi bando, ¿viste? Claro, Porque el rugby es muy emocional, en todo sentido, en todo en todo, sentido. en todo sentido, ¿viste? Cuando algo sale mal hay mucha frustración y la realidad es que las redes sociales funcionan como una especie de vestuario emocional abierto, ¿viste? Cuando algo no sale bien, de repente las redes sociales se inundan, ¿viste? Entonces, esa es una voz, ¿no? Bien, La otra voz es la voz de, vamos a decirle, la voz del nosotros, ¿no? Eh, que el rugby lo que tiene tal vez como diferencial es que tiene mucho sentido de pertenencia, ¿no? Y, y en el rugby, que esta es una voz que a mí me gusta mucho, eh, es la voz del juego, ¿no? Y hablar desde nuestra identidad, desde el estilo de juego de un equipo, desde el estilo de juego, desde el estilo cultural de un equipo, de cómo se manejan. Eh, a mí por lo menos me gusta mucho intentar para atrás. hacer este tipo ponerle voz a a esta perspectiva, ¿no? De hablar de la identidad de los clubes, hablar de pequeñas historias. Hace poco saqué un video, por ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo de la historia de un club que juega el torneo universitario, Sí, ¿viste? Que vos decís, bueno, está bien, no es el video que más garpa, si querés, en términos de engagement, pero, ¿viste? Nada más genuino que un club que tiene 25 jugadores, que juega el torneo universitario, que se forma de esta manera, contar su historia, contar cómo se arman, que hay distintos tipos de clubes con distintas culturas. Me parece que eso también es valioso, ¿viste? Porque eso también es parte de nuestro rugby. Entonces, darle lugar a ese tipo de voces, me parece que también, que también está bueno. A mí por lo menos me gusta. sí, a mí Eh, también, ¿eh? A mí también. A veces nos critican un poco por esa voz identitaria que vos acá sí, ponés, porque no, ustedes los del rugby, mirá, con sí, todo lo sí, bueno sí. y todo lo malo, Eh, tenemos un sentido de pertenencia y un respeto por el club, la camiseta, el tercer tiempo, ¿sí? mm. Después tenemos otras cosas para corregir, estamos de Sí, no, acuerdo. no, claro. Bueno, cuando yo también me meto a hablar de lo malo, a mí también me critican. Porque cuando yo subo una jugada de una infracción, cuando subo una jugada de una piña, cuando yo subo una jugada de una tarjeta roja, una tarjeta amarilla, un tackle alto, un tackle no alto, de repente no nos gusta, ¿viste? Lo que pasa que también me parece, Santiago, hay que entender, ¿no? Cómo se pone la persona que a lo mejor recibió la Sí, sanción por esa sí, infracción. también. Está bien, la Sí, también. hiciste. Bueno, no tuve es muy difícil manejar el tema de las Muy difícil. redes y no nos olvidemos que Por eso vuelvo al inicio. Depende cómo lo plantees. claro, Si vos lo planteás, miren esta jugada de qué indisciplinado, qué jugador irresponsable. Bueno, está bien, la verdad que lo estás prendiendo a fuego. Ahora, depende de la perspectiva, depende de la bueno, mirada que le quieras dar a la jugada. una de las últimas publicaciones fue el try de Capibaras contra Cobras, Sí, que el de Capibaras creo que salta para hacer el sí, try sí, y el sí, de Cobra lo. Bueno, y vos instaurás un poco el debate. Sí, sí. ¿fue infracción, no fue infracción? ¿Fue situación de juego?
Ahí sí. cada uno lo puede interpretar de diferente manera, o te pasó con la publicación de la cantidad de jugadores por Ah, club esa, sí. del top 14. Esa ya le perdí el rastro. Tanto comentario No, que. no, yo vi los números, vi algunas Estuvo bueno. publicaciones pero bueno, Esa esa fue voz buena. identitaria también está a veces Sí, porque tenés la voz reactiva del que lee la nota y claro. dice, pero pará, está hablando de mi club. Entonces es Sí, reac- reactiva, e identitaria al mismo tiempo. Y bueno, encontrar un sí, sí, sí. equilibrio no es fácil. No, no. Y cuando hablo de los nuestros, me pongo en modo lo mío, o sea, nosotros y ellos. Entonces, de repente, eh, cuando hablas de mi club, estás hablando de lo mío. Claro, Entonces, o sea, y de repente el otro club es mi rival, ¿viste? Y sí. empiezo a ser parcial del otro club y pierdo de vista que estamos analizando una jugada, ¿no? Bueno, pero ahí yo avancé Y en ahí tu se mezcla presentación. todo. Claro, ahí avancé en tu presentación. De a paso te digo, nos quedan Sí, 10 dale, dale, minutos. dale. Está la voz formativa, que me parece que me Sí. gustaría que la desarrolle porque me parece interesante, por lo que yo vengo Bueno, leyendo en tu... la voz formativa es tal vez la menos frecuente, yo creo, o por lo menos eso es en lo que yo consumo, es la menos frecuente y a mí es la que más me interesa. eh, es la que menos garpa, por así decirlo, ¿no? Porque es lo que te decía, ¿no? Es la voz que contextualiza, que explica, que enseña, que no humilla, ¿no? Y que no reduce al jugador a su error. ¿Qué es lo que te decía, ¿no? Hay una jugada de indisciplina, ¿no? De una piña, de un rodillazo, de un tacle alto, de lo que fuera. Ok, perfecto. Pero si vuelvo a hacer desde una voz formativa, está bueno mostrarlo. Está bueno poder hablarlo sin humillar a nadie. Desde una intención de enseñar, desde una intención de explicar por qué esto es roja y por qué no es amarilla, por ejemplo, ¿no? Claro, O sea, yo creo que, y después ahí empezás, por ejemplo, podés empezar a hacer un análisis contextual. No es lo mismo errar bajo presión que errar sin presión. No es lo mismo una obvio. decisión individual que un sistema mal ejecutado, ¿no? Ahí No, no, empezás, perdón, ahí empezás a tener una voz más educativa, bueno, ¿no? yo te voy escuchando y voy pensando diferentes cosas. Quizás Sí, cuando se relata, se escribe, se hace un comentario, sobre todo por alguna jugada de indisciplina, no usar los nombres de los clubes. Pienso en voz alta, entonces decir, analicemos la situación. Jugador de camiseta roja sí. realiza un tackle peligroso. Entonces, ya Sí, como está la que imagen, está la imagen de la es la jugada. imagen, che, mirá, no estoy diciendo que Sí, sí, lo los de... despersonalizás. Sí, eso, eso por un lado. Y después Sí, contextualizar el tema de la presión, porque también eso es un factor. Qué sé yo, sí, sí. la final de la urba puede tener un nivel de presión y de nerviosismo que no es lo mismo que un partido de mitad de tabla. Sí, Entonces, ¿qué fue? El año pasado, para adelante año, cuando Newman, Scooby agarra la conversión y todos sí, decían, no, ¿cómo barra? No, muchacho, es la presión. No sé, claro. Platini erró un penal en el 86, me estás diciendo un jugador de... Es la presión. Entonces, la Sí, voz formativa tiene que aparecer para bajar los decibeles de la gente, hacer entender, che, esa persona que está pateando, que está tirando un line, que claro. un Claro, montón de cosas. no es que le tembló el pulso o que no tiene corazón. Bueno, si aparece esa voz, estás educando mirada, porque estás educando a mirar de manera contextualizada, Claro, entendiendo qué lectura tenía el jugador, qué decisión había tomado antes, qué le pasó antes, dónde estaba, por qué un equipo juega así, por qué un equipo juega asá, por qué le puede haber pasado esto, ¿no? Entonces, sí, sí, cuando la gente empieza a entender desde la táctica, desde los nervios, desde la estrategia o desde el contexto, de repente la conversación empieza a ser otra, sí, ¿viste? totalmente. Y ahí
hay una cultura de aprendizaje del juego distinto, Y ¿viste? creo que a nosotros eso se nos da, por lo menos en mi experiencia, sobre todo en los terceros tiempos de entrenadores, donde te sentás a hablar, Ah, bueno, sí. viste, desde una Sí, mirada formal, che, ¿cómo hacen ustedes esto, lo otro? sí, eso está Yo bueno. en los terceros tiempos, sobre todo en los planteles superiores, hablo mucho con los referees. Mm, Sí, a ver, decime, ¿qué viste de mi equipo? claro. ¿Qué puedo mejorar en la formación de mis jugadores según lo que vos Sí, viste dentro de la cancha? Y ahí empezar a debatir y llegar a niveles de conversación más que interesantes. claro. Y hasta poder decirle, mirá, desde mi mirada, me parece que Claro. referiaste el suelo de una manera que no es correcta. Mm. Pero no, no. Analicémoslo, a ver. Tac, tac. Claro, Para porque mí, ahí pasás, si vos lográs tener ese tipo de diálogo, empezás a vivir en una cultura de aprendizaje, en donde la mentalidad no es vos contra mí. Y claro, conozcamos, decime qué viste. A ver, yo tal vez lo mío es muy utópico, no, no lo pero creo, ¿eh? en el fondo con mis posteos un poco lo quiero lograr eso, ¿viste? Bueno, digamos, no usar el error como sentencia, sino el error como información. Entonces, si hay una apertura, por poner un ejemplo, ¿no? Que ejecuta mal una jugada o que toma una mala decisión, no mostrar el error de la apertura como, miren cómo se equivocó, sino educar en el sentido de creo que acá se equivocó porque la jugada venía de esta manera y el espacio estaba acá Sí, sí. y por el momento del partido yo hubiera hecho esto y la jugada terminó de esta manera. Que no es caerle a la apertura, es empezar a tener una mentalidad de crecimiento y que la gente empiece a, primero, aprender las reglas, a saber debatir, a saber respetar la opinión del otro. Y si la cultura es formativa, de repente vamos a empezar a mirar las cosas de otro lado y la diferencia que tengamos va a ser menor y no va a ser vos contra mí. Es que Entonces en vamos a realidad estar siempre en un proceso. no jugamos contra el otro, sino jugamos con el otro. Ah, 100%. Yo tengo remera marrón, vos tenés remera bordó. Listo. Si Claro. vos no, o roja, no sé, si vos no venís a mi club a jugar, no tengo partido. Me Sí, partido, no me divierto. Tengo que entrar. Bueno, eso también cambia mucho, y permite sacarle esa presión al partido. No, jugamos contra, no, 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 contra, claro. no. Vamos con. Juan, no, Juan. Pará, te quiero ganar. Sí, quiero ganar el partido. 100-0. Bueno, a mí me costó, o sea, tuvo muchos costos, me llevé muchísimos dolores de cabeza, en estos años con esta cuenta que es de hobby, que es de pasión, que lo hago porque me gusta, porque yo no trato ni de criticar ni de humillar a nadie. Lo que trato es, nada, de contextualizar, de analizar Claro. y de que baje esa voz reactiva todo el tiempo, ¿viste? Para que haya algo más formativo. Como que entiendo la Es, pasión, pero claro. trato de regularla, ¿viste? Es lo que hay es lo que hay que ir logrando. Porque además Santiago, esto también repercute en el jugador después, ¿viste? obvio, obvio, repercuten En el todos. jugador. Escúchame, nos quedan dos Bueno, minutos como para que bueno, vos hagas tu cierre. bueno. Este, A ver, como cierre, bueno, muy loco, se me pasó volando. Yo pensé es que se que pasa volando. se pasa volando, se pasa volando. Nada, a ver, como cierre, bueno, justo con todo esto que veníamos hablando, yo lo que trato es raro esto, ¿no? Como creador de contenido, pero bueno, vamos a poner ese título. Sí, me gusta. Lo que intento es primero de siempre hablar, escribir, expresarme con muchísimo respeto. Bien. Siempre alguno se va a ofender, eso es algo que yo tengo que aprender y entender. No como un moralista, porque yo puedo saber la regla, pero puedo estar de acuerdo, o sea, puedo estar de acuerdo o no con el referee, pero no siempre tengo razón, pero la verdad es que yo entiendo el contexto, entiendo que hay jugadores, entiendo que hay personas,
entiendo que el algoritmo premia al enojo, premia a la primera voz, a la reactiva, Sí, pero la realidad es que el rugby no es un algoritmo. Yo hago y comparto y digo lo que a mí me gusta y trato siempre de ser lo más genuino posible. Y creo que ese es el camino, ¿no? bien, De no caer en el refuerzo inminente de decir, ay, mira, esta jugada la subo para tener un montón de likes, porque la verdad que no es mi estilo. bien. Si ese fuera, subiría solamente tacles altos No, no, y peleas en no, partidos no, y no, porque agarro tiene el que ser juego. también la parte formativa. Tiene que ser la parte Total, formativa. bueno, y después esto, la cultura de, como te decía.